Buenas noches, 20:31, 24:09, la temperatura casi 25, calor. ¿Cuál es la mejor manera de empezar un programa periodístico como La Cornisa en un año? Entrevistando a un presidente, como lo hicimos con Mauricio Macri. ¿Y cuál es la mejor manera de terminarlo? Por lo menos de terminar el ciclo de programas en vivo, porque el domingo que viene vamos a tener un resumen de todo, con una entrevista exclusiva al actual presidente, a 10 días de su asunción. Muy picante, te lo anticipo, muy picante. Acabamos de venir de Olivos. No discutimos porque es el presidente y yo soy un periodista que preguntaba, pero respondió absolutamente todo. Y en algunos casos de manera sorprendente. Pero además, enseguida, a partir de este poder inédito que logró Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿es el nuevo dueño de la Argentina? En mi editorial te lo voy a responder. Y enseguida también, mano a mano con uno de los economistas que más sabe lo que está pasando, lo que decidió, lo que acaba de decidir el nuevo gobierno, el paquete económico y de emergencia, Carlos Melconian. Un programa especial. Entrevista exclusiva con Alberto Fernández, Carlos Melconian. Y enseguida, ¿es Alberto el nuevo dueño de la Argentina? Nos organizamos, unos minutitos nada más y enseguida volvemos. 20, 48, 23 grados la temperatura. Ahora sí, no paramos más hasta las 10 de la noche en el minuto exacto en que haremos el pase con Luis Novarecio. Ya llegó Carlos Melconian, para un momento tan importante de la Argentina, uno de los economistas más prestigiosos y más importantes de la Argentina, el que dicen tiene un plan integral, el que fue, y yo creo que va a seguir siendo, consultado por Alberto Fernández, a quien acabo de entrevistar. Una entrevista picante, Yo no me voy a poner en el lugar de confrontar con un presidente de la nación, porque él es el presidente y yo soy un periodista. Pero ante algunas preguntas reaccionó con la vehemencia que lo caracteriza, digamos. Pero déjame que me tome unos minutos solamente breves para ponerle contexto a lo que está pasando en la Argentina. Alberto Fernández, con el paquete de la mega ley de emergencia, ¿es el nuevo dueño de la Argentina? Lo que consiguió Alberto Fernández en las últimas 48 horas, para mí, que vengo analizando la política de hace muchos años, es inédito. Nunca, nunca, en toda la historia de la Argentina, un presidente logró concentrar tanto poder. Ni Carlos Menem, con la reforma del Estado, ni Néstor Kirchner, que amplió la emergencia de Duhalde, ni Cristina Fernández. Si quisiera, el actual presidente Alberto Fernández se podría transformar en algo así como el nuevo dueño de la Argentina. Vamos de nuevo. El jefe de Estado, en poco más de 48 horas y por amplia mayoría, logró acaparar, escucha bien, 11 facultades del Congreso. El Parlamento le acaba de dar poder absoluto para, le voy a pedir a Carlos que preste atención, porque lo sabe, pero es muy importante, renegociar la deuda, como quiera, revisar y congelar tarifas, intervenir en los organismos de control de los servicios públicos, fijar impuestos para bienes en el extranjero, fijar el tipo de cambio y aplicar más impuestos al dólar, fijar o modificar nuevas retenciones al campo, bajar retenciones a los productos de la economía regional o de economías regionales, fijar los aumentos jubilatorios, decretar incrementos para el sector privado. De hecho, hay un anticipo hoy en la entrevista. Emitir deuda. ¿Y sabes qué? Prorrogar las emergencias anteriores. ¿Escuchaste bien? El presidente, si quiere, si se le ocurre, podría prorrogar esta emergencia de 180 días. Otros 180 días. Y así, hasta el infinito y más allá, como decía la película Toy Story. Alberto Fernández y también los diputados y senadores que le acaban de delegar sus facultades, a mi entender, se pusieron al borde de violar un artículo de la Constitución, el artículo 29, que dice, escucha bien,
El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional, sigue, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza, continúa el artículo 29 y ya termino, llevan consigo una nulidad insalvable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Yo quiero ser muy sincero, porque tiene explicación y justificación lo que está haciendo Alberto Fernández. De hecho, vamos a escuchar a Melconian ahora y yo les anticipo que no crean que van a escuchar o ver algo que están acostumbrados a ver. Carlos tiene una mirada muy interesante, muy interesante. Pero lo único que separa a Alberto Fernández del ejercicio abusivo y autoritario del poder, ¿saben qué es? Con esta mega ley, su voluntad personal de gestionarlo de manera democrática. Es decir, los límites que se ponga él mismo. Voy de nuevo. Los límites que se ponga él mismo. Cuando yo lo entrevisto a Carlos Melconian y habla de economía, él dice, yo no quiero ser hipócrita, yo siempre digo la verdad. Se lo digo a la gente, a mis clientes. Y cuando yo hablo de política, en un momento tan complejo como este, tampoco quiero ser hipócrita. Y tampoco quiero hacerme el distraído. Yo entiendo que la Argentina atraviesa una crisis de extrema gravedad y que para salir de la crisis se necesita celeridad y ejecutividad. Eso es la emergencia. Pero también tengo que decir que no creo que diciembre de 2019 sea equiparable a diciembre de 2001. Alberto Fernández cree que si ahora lo va a saber. Está casi seguro de que sí. Y no me parece honesto que algunos que son responsables de lo que pasó la equiparen. Tampoco me parece lógico que bajo el argumento de la emergencia el Congreso habilite al presidente, a cualquier presidente, a hacer cualquier cosa. Ojo, también entiendo que la economía argentina no puede sostener más un sistema previsional como el que dejó configurado Macri, porque amenaza con hacer explotar a todo por los aires. Y yo leí el libro de Carlos Melconian, él lo venía diciendo en el libro, este sistema previsional así, con esta fórmula y con esta inflación, hace explotar a todo por los aires. El gobierno anterior, el de Macri, elaboró la ley bajo el supuesto de que lograría bajar la inflación. Y ahora esa fórmula de actualización de las jubilaciones se transformó en una bomba de tiempo. Por lo tanto, comprendo y entiendo lo que quiere hacer Alberto. Lo que no me gusta es que este gobierno use el concepto de solidaridad social para enmascarar, yo le digo, congelamiento. A Alberto Fernández no le gustó nada, nada. Pero a mí me parece que es un cuasi congelamiento liso y llano de los saberes jubilatorios. ¿Sé para qué lo hace? Él lo explica. Y entre otras cosas lo hace con el fin de ahorrarse, dicen, entre 6.000 millones de dólares que a la vez va a utilizar para pagar los intereses de la deuda. Es más, me parece una política sana, ¿para qué voy a mentir? Que busca equilibrio fiscal. Si durante años nos pasamos pidiendo equilibrio fiscal, ¿por qué no entender lo que quiere hacer Alberto Fernández? Yo no voy a cometer la hipocresía de ponerme en contra de la decisión esta de política económica con respecto a lo previsional. Lo que no me gusta es que me la vendan como una política de solidaridad. Y menos de solidaridad social. Y menos me gusta que me la vendan algunos de los mismos legisladores que alentaron la violencia y tiraron la famosa 140 toneladas de piedra en diciembre de 2017 contra la fórmula de movilidad. Una fórmula que, es cierto, hoy transformaría a todos los jubilados en un sector social de primera. Del mismo modo, no me parece honesto desde el punto de vista político, ni intelectual, ni narrativo, que presenten un impuestazo, para mí es un impuestazo,
al sector privado con la denominación de reactivación productiva. Primero, porque si lo presentan así, tienden a enmascarar una lisa y llana suba de impuestos al sector productivo. Un impuestazo. Un impuestazo. Un impuestazo al campo, a las pequeñas y medianas empresas que dan trabajo y a todos aquellos que no reciben ni un cheque del Estado, pero que mantienen al Estado pagando sus impuestos. Yo comprendo que lo hacen para financiar, ahora me lo va a explicar Carlos, que sabe, este shock de estabilización o este intento de desindexación de precios. Pero una política de, como la llaman ellos, reactivación productiva, no es esto. Una política de reactivación productiva es la que se aplica para generar trabajo formal y genuino, promover el crecimiento del consumo y la inversión. Y la verdad, nadie que sepa lo mínimo de economía, no importa de dónde venga, si de la izquierda, la derecha, la ortodoxia, la heterodoxia, puede afirmar con una mano en el corazón que Argentina va a crecer y que se va a reactivar la economía aplicando, para mí, el castigo de la doble indemnización para las pymes que despidan a sus empleados y un impuesto extra de un 30% para la compra y venta de cualquier transacción que involucre el uso de dólares. Claro, yo sé para qué lo hacen. No quieren que se vaya un dólar más, porque lo necesitan para pagar la deuda. Está bien, pero no me lo disfraces, no me lo vendas. Ahora, antes de poner en el aire la entrevista que acabamos de hacer con el nuevo presidente de la Nación, y antes de entrevistar a Carlos Melconian, déjame que termine con esta idea. Yo hubiera esperado que junto con semejante paquete de medidas el gobierno hubiese planteado desde el minuto cero una profunda reforma del Estado. Una reforma del Estado que incluyera, ¿por qué no?, un fuerte ajuste en la Administración Nacional, el Congreso, los gobiernos de las provincias, las municipalidades, y no un ajuste simbólico, no cambiar nafta premium por super a los autos con chofer. Eso no. Un ajuste en todas las legislaturas provinciales. Un fuerte ajuste que implica un ahorro de miles de millones de pesos en cada una de las áreas y estructuras del Estado. Y yo no soy antipolítico, Quiero que el Estado administre y gaste bien. Me hubiese gustado un ajuste para el Estado equivalente, por ejemplo, al impuestazo que le acaban de aplicar al sector privado. Porque si no, el gobierno que recién empieza corre el riesgo de profundizar y cristalizar la grieta económica, social y política que tanto quiere cerrar. De un lado, los votantes de Alberto y Cristina, sosteniendo cualquier política que siga garantizando el empleo público y los subsidios del Estado. No hay problema. También los planes sociales y la distribución de, yo no le digo riqueza, porque en Argentina riqueza no hay, la distribución de la pobreza. Es decir, algunos gastos, a mi entender, improductivos. Y del otro, los votantes de Macri, de Juntos por el Cambio, sosteniendo cualquier política donde prevalezca el sector privado sin poner el debido acento en el problema social. Ahora que Alberto se transformó casi en el nuevo dueño de la Argentina con poder, va a tener una última oportunidad. Ojalá no la desaproveche. Antes de ir con Melconian, escuchá lo que me dijo, un anticipo de la entrevista, después vamos con la entrevista completa, después de Carlos, Alberto Fernández sobre un nuevo aumento, entiendo yo, para los jubilados. Solidaridad social y reactivación productiva. Es la verdad, es lo que queremos hacer. Solidaridad social es congelamiento de los saberes jubilatorios. No hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Se acabó. Eso se suspendió. No, eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Si en diciembre hubo un aumento, dimos 2 aumentos extras para diciembre y para enero, y en marzo va a haber uno nuevo. Pero se acaba de llegar. No estoy congelando nada, Luis, se acabo de aumentar las jubilaciones. Luis, en diciembre aumentaron. A la base. A la mini. No, las jubilaciones aumentaron para todos. El casi 9% aumentó para todos, eso fue en diciembre. A las mínimas les dimos un adicional de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Bueno, ahí está. Luis me dijo, no congelamos ni haberes jubilatorios, es mentira, no lo repitan más. Carlos Melconian, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir en un momento tan importante, ¿no? Gracias por la invitación, al contrario. ¿Congelaron? A ver,
¿Hay impuestazo y congelamiento de jubilaciones o no? Bueno, sacale los títulos de impuestazo y demás. Hay un fuerte aumento de impuestos, que fuiste mencionando algunos vos, retenciones, bienes personales, se retrotrajo una reforma que incluía a las provincias, quedaron pendientes las cuestiones tarifarias y se ha suspendido por 180 días la ley previsional que aumentaba acorde a la inflación pasada. Estoy de acuerdo con el presidente que eso no significa congelamiento porque le van a dar a los mínimos, es más, creo que esta semana. Pero hay un problema ahí, los mínimos son 2/3 del total, así que es una gran parte. Así que yo diría, sin entrar en la semántica, está claro que es el comienzo. Yo he tenido la costumbre siempre a todos los nuevos gobiernos de cualquier color darle la derecha inicial, después podemos ir profundizando micro en cada una de las partes. No es un congelamiento, se ha blanqueado, como vos bien dijiste, está escrito en el libro, hay un video que algún día aparezco diciendo guarda que con esta fórmula nos vamos en el año 2017, digo eso, y no me refería a la fórmula de Macri, sino anteriormente. Este problema previsional tiene muchos años en la Argentina, concretamente entre el 2009 y el 2011 empieza un gran problema que lo hereda Macri y ahora el presidente Fernández vuelve a heredar de nuevo lo mismo y esto se blanquea. De ninguna manera estamos en los próximos 180 días en el final de esto. ¿Hizo lo que tenía que hacer Alberto Fernández? Lo que Macri no pudo hacer al principio, ¿lo hizo con alguna diferencia Alberto Fernández ahora? Bueno, yo creo que se dio cuenta, que había una situación fiscal que a pura emisión monetaria no iba a poder resolver. Digamos, las cosas más potentes que tiene este inicio es, una, lo fiscal, que empieza con la fuerte colocación de impuestos, porque el déficit fiscal heredado, que es muy inferior al que heredó Macri, por eso dijiste algo cuando presentabas, que no debiéramos perder. De la misma manera que vos crees que te referís objetivamente a la cuestión política, yo hace 30 años intento referirme objetivamente a la cuestión económica. ¿No es 2001 esto para vos? No, 2001. Ni por razones institucionales, ni económicas. Ni internacionales, ni económicas o locales. No es. Pero digamos, no juguemos a ver cuál herencia es la peor. Lo que pasa es que justifican los paquetes de emergencia. Está bien, pero digamos, independientemente de lo que la política tenga que decir para justificar cosas, yo he leído en las últimas 48, 72 horas la justificación del razonamiento previsional para hacer esto. No es cierto, o me corrijo, es parcialmente cierto porque esto viene de antes. Esto no es lo que deja Macri, viene de antes, más allá de que Macri lo haya empeorado o no lo resolvió. ¿Y para qué lo hace Alberto? ¿Para pagar la deuda? Bueno, justamente, primero, yo creo que vamos a dividir en segmentos. En la parte fiscal lo que le quedaba era mucho para emitir. No podía avanzar de ninguna manera con el agujero heredado, que es menor al que heredó Macri, pero insuficiente para emitirlo totalmente a través de moneda. ¿Se dio cuenta de eso? Sí, digamos, ahí viene una cosa potente, a la que yo voy a definir como transitoria, en términos de que le hace ganar tiempo y donde, como está dicho en el caso de bienes personales o demás, se le da la factibilidad de implementarlo un año, o sea, es inimplementable más allá de eso, porque digamos, se transforma en confiscatorio para el que ahorra dinero. ¿Vos decís que si se prorrogasen con esta alícuota los bienes personales más de un año sería confiscatorio? Por lo menos para lo que está en el exterior, donde no ha habido un extraordinario incentivo. Por eso este es un programa de comienzo. Esto no es de ninguna manera. Es un programa de emergencia.
Sí, yo diría de comienzo no es ni consistente ni integral, ni es un programa de crecimiento y desarrollo, pero no le voy a pedir al presidente a las 72 horas. Cada vez que yo le preguntaba, él me decía, hace 10 días que te... Y yo estoy de acuerdo con eso, por eso, es más, me pongo primero en la fila, que hace un mes por lo menos, yo vengo diciendo, miren, no esperen el 10 de diciembre del 2019, gane quien gane, un programa el primer día porque no lo va a haber. Okay. Entonces, consistente con eso, bueno, entonces primero lo fiscal. Segundo, ha sido muy potente en lo cambiario. Lo cambiario cortó por lo sano, digamos. Puso donde hipercepo. ¿Cómo se llama esto? Por eso, ponele el nombre, a vos que te gusta poner nombre, ponele hipercepo. Lo que te quiero decir es, Argentina mantiene un problema con la moneda. El argentino no quiere al peso. Y en el periodo Macri se fueron en ahorro en dólares de argentinos, blanco, ni siquiera negro, mal llamado fuga de capitales, 70.000 millones de dólares. Entonces, ahí viene algo muy potente que es impensable la continuidad en el tiempo, pero digamos, hay que resolverlo genuinamente. Pero de entrada vino algo potente que cortó por lo sano. Lo mismo vale para la cuestión del turismo. Yo un día, en lo de un colega tuyo, en lo de Fantino, una noche dividí entre el dólar fideo, el dólar turismo, y es más, lo conversé con el presidente Macri en su momento, que me parecía que Argentina no podía ir el 10 de diciembre del 2015 a un tipo de cambio libre, flotante. Lo escribí, lo dije por todos lados, se lo comenté al presidente. Sí es lo ideal en un país normal como un punto de llegada, no de partida. Bueno, ahí vino otro cañonazo. O sea, hoy hay un dólar de 80 pesos en términos de turismo que hay que remitirse al que Néstor Kirchner heredó de Jorge Remes Lenikov. Entonces, son cosas potentes en lo tributario. En lo cambiario no alivia, pero le da algún viso de genuinidad a la emisión monetaria que va a venir y muy probablemente arranque así. Eso es lo que hay hoy. Yo te pregunto qué es la cosa de fondo. Sí. Dentro de 5 minutitos tengo que poner la entrevista completa porque si no me pierdo con el horario. Si los podemos aprovechar y pidiéndote disculpas. ¿Cómo no? Esto que está haciendo Alberto Fernández, ¿no termina ampliando la grieta entre el sector productivo que paga impuestos y financia al Estado y los que reciben un cheque del Estado para simplificar la cosa? Sí, rotundamente sí, más allá del espíritu. ¿Amplía la grieta? Sí, digamos, no me gusta usar la palabra grieta porque yo me siento fuera de la grieta y la verdad que estoy medio podrido. Yo también, no te preocupes. Entonces, lo que sí yo te diría es que 17 millones de personas dependientes de lo estatal es una anormalidad, que no es un tema de Fernández, sino de una acumulación de problemas en la Argentina. Lo mismo vale para todos aquellos que han quedado exceptuados de la cuestión tributaria, que es pública. O sea, lo que se ha blanqueado en términos de tan potente cuestión fiscal son inequidades. Puede haber inequidades en términos de políticas distributivas que tuvo la Argentina equivocadas. Yo primero creo que hay que acumular para distribuir, pero lo dejo ahí como una cuestión para la discusión. Pero también están las inequidades que acabas de mencionar en términos de la mitad del país trabajando para pagar impuestos y la mitad. ¿No le falta una reforma al Estado? ¿Una baja del gasto público, pero sí, machaza? Muy probablemente. ¿No contra la clase política? Yo creo que, yo creo que lo que ha blanqueado semejante reforma es la idea, en forma totalmente desideologizada, que hay que repensar el Estado en la Argentina. O sea, yo me niego rotundamente a darle un carácter ideológico a eso. Yo ya me he mostrado en términos de pensador y en términos prácticos un año en el Banco Nación, mostrando que
no hay que tenerle miedo a la palabra Estado, pero evidentemente así como está diseñado la Argentina está mal, porque se presiona, en el mundo se presiona impositivamente para devolverle a la misma sociedad que paga impuestos muy fuertes buenos servicios, calidad de vida y buenos servicios. Y en la Argentina esta presión sirve para tapar agujeros o a lo sumo para paliar conflictos de algunos compatriotas que han ido muy abajo. Entonces, Carlos, evidentemente este es el punto de partida cuando te digo de ninguna manera es un programa definitivo, de ninguna manera es un programa de crecimiento, de ninguna manera es un programa de desarrollo, de ninguna manera es consistente e integral. Pero como me decís que te dijo el presidente, tiene 10 días en función. Claro. Tengo la última pregunta. ¿Cómo no? Porque muchos están esperando, deben estar esperando tu diagnóstico. ¿Vos le ves le ves buenas expectativas? O sea, no, de entrada, ¿lo ves que se equivocó, jugó mal, jugó bien, o ves expectativas positivas? No, yo creo que expectativas positivas es mucho decir. Yo creo que jugó a donde tenía que jugar, es un inicio que yo consideraría bueno para donde tenía que arrancar si le damos simultáneamente la característica de absolutamente transitorio. Falta un montón, yo le doy la derecha, falta la continuidad de ver cómo sigue esta película, eso está claro. Pero antes de esto yo apostaba a la idea de que tenía un espacio donde hay que erradicar la palabra hiperinflación, y lo dije acá en tu programa hace un mes, antes de semejante taponazo. Yo creo que este taponazo lo que le da es tiempo. Es tiempo. Creo que de ninguna manera estamos frente a siquiera el promedio del camino a emprender. Y espero que lo aproveche bien, digamos, porque esto le da tiempo, claramente. Carlos, yo te agradezco profundamente. No, al Hemos contrario. cumplido con los tiempos. Vas a volver a tu casa a la hora que prometiste. Me esperan para cenar. Bueno, una cosita que Carlos también es futbolero. Cuando terminé la entrevista, está un poco movilizado, ¿no, Alberto Fernández? Porque no es que discutimos. Él es muy obviamente para defender su política y sus decisiones. Entonces me dijo, Luis, ¿sabés lo que hicimos nosotros? ¿Vos te gusta el fútbol? Sí. ¿Sabés lo que hicimos nosotros? No teníamos ni pelota. Ahora fuimos a buscar la pelota. Fuimos a buscar la pelota para empezar a jugar al fútbol. Esto es lo que dice Alberto Fernández. Y un montón de cosas que atraviesa algo de lo que recién dijo Carlos Melconian. Mirá la entrevista exclusiva para La Cornisa, mano a mano con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Presidente, primero, gracias por recibirnos, gracias por cumplir con la promesa, con el acuerdo que hicimos. Por favor. Le voy a seguir proponiendo acuerdos para adelante para no dejar nunca de entrevistarlo. Hace unos años usted me dijo que Olivos tenía un peligro, que era el muro, que uno tendía a encerrarse. Yo lo quiero invitar a responder preguntas incómodas, para quizá traerle algo de aire de afuera. La primera pregunta es, ¿para qué le pidió al Congreso semejante poder? Yo estuve leyendo, ni Carlos Menem, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, usted debe ser el presidente, desde el punto de vista institucional, con más poderes delegados de la historia reciente de la democracia. ¿Para qué? ¿Por qué? Debe ser porque en los tres casos heredamos administraciones de otros. Menem heredó un Alfonsín que dejó 5.500 puntos de inflación. Saben lo que lo quiere Alfonsín, pero objetivamente fue así. Con Néstor llegamos después de la alianza, con un país en default, con una deuda impaga que representaba el 150% del Producto Bruto. Y yo llego en una situación un poco parecida. ¿Parecía a la de 2001? Un poco. En muchas cosas sí. Yo creo que no, pero no importa mi opinión, lo escucho. Pero un poco sí. No necesariamente igual. En aquel momento teníamos 57 puntos de pobreza, ahora tenemos 41 puntos de pobreza. En aquel momento teníamos una deuda impaga una deuda en default y estamos en virtual default. No nosotros, es lo que heredamos. De hecho, no estamos pudiendo pagar y hacer frente a las obligaciones que van cayendo.
Teníamos un problema de desempleo creciente, es exactamente lo que nos está pasando hoy en día, que viene pasando en los últimos meses. No teníamos un proceso inflacionario en el 2003, que ahora sí tenemos, que termina este año casi con 57 puntos de inflación. Cuando nosotros llegamos en el año 2003, la inflación fue del 5%. Dense cuenta, si no es tan parecido a aquello. Pero necesitaba todo esto. Lo que gracias a Dios, perdón que lo interrumpa, No. lo que gracias a Dios no tenemos hoy es el estallido social del 2001. Y creo que gracias a Dios no lo tenemos porque la gente, todo ocurrió en el momento de la votación y la gente votó un cambio. Y ese cambio es lo que les dio tranquilidad a la gente. Ahora, necesitaba una emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, ¿Sabe qué social. pasó? Bueno, es que sí. Sí, Pero es como porque, si no, pero es como si no, el Congreso entonces no legisla más. No, el Congreso va a tener que legislar un montón, no se preocupe. Porque hay que cambiar muchas cosas que hicieron en los años de Macri. Claro que sí. ¿Y por qué Pero necesita todo? por ejemplo, nosotros, ustedes conscientes que durante todo este año Macri suspendió las tarifas para después de las elecciones y nos dejó una bomba de tiempo. Y en esta Argentina necesitamos, si no tuviera esa facultad, tendríamos que dejar liberadas las tarifas para que la gente las pague. Y las tarifas, lo que la gente sabe hoy en día, que gracias a esta ley, durante los primeros 180 días del año no van a ser modificadas. Van a estar congeladas. No van a ser modificadas, exactamente, y vamos a buscar un nuevo régimen tarifario, porque este fue un régimen tarifario que le sirvió a las empresas de servicios, de gas y de luz, que dolarizaron sus servicios. Pero no le servía congelar tarifas y generar la bola de nieve. Pero no le sirvió ni a la industria, ni a la gente. Todo eso lo padeció. Por eso tenemos la recesión que tenemos, que en el 2003 tampoco la teníamos. Pero tampoco servía congelar tarifas, ¿no? Como las congeló. Pero si yo no estoy proponiendo eso. Yo lo critiqué eso, así que lo que digo es que, si quiere, hay como dos extremos. Admito que este extremo estaba más preocupado por la gente, que Cristina estaba más preocupado por la gente. Pero dejó una herencia importante también. No, dejó ahí un problema, en el tema tarifario dejó un problema que fue resuelto del peor modo. Usted me dice las empresas de energía. No solo las empresas de energía, las empresas que controlan las empresas, los entes reguladores. Esos entes hoy en día están en manos de las mismas empresas. Hasta hace poco, presidente de uno de esos entes era alguien que declaraba contra la Argentina en el CIADI a favor de las empresas. Eso es lo que teníamos. Pero yo lo que digo es, a mí me parece que todo debate es razonable, ¿no? Y todas las preguntas son pertinentes. Pero hablemos honestamente. Hablemos sinceramente, sí. Porque el nivel de decadencia en la que estamos es muy grande. Yo la verdad es que quisiera no hablar de todo esto, quisiera hablar del futuro. Es que yo creo que tiene que hablarlo, ¿no? Quisiera hablar del futuro, pero el nivel de decadencia es enorme. Los chicos tienen sarampión porque dejaron de darle vacunas, Luis. Los chicos tienen varicela porque dejaron de darles vacunas, Luis, porque dejaron de comprar vacunas en el Estado. Eso es lo que nos está pasando y por eso hay una emergencia sanitaria. Ahora, usted tiene 11 facultades delegadas. Yo las leo y digo, es una especie de super presidente poderoso. El problema renegociación de la deuda. Lo podemos discutir una por una y hay que renegociarla la deuda y necesita hacerlo rápidamente, ¿no? Entiendo. Pero yo quiero decirle a todos, para que sepamos, que mientras se estaba discutiendo esta ley, el día viernes cayó un nuevo vencimiento que tuvimos que postergar su pago. ¿Por qué? Porque acá lo que no se está contando la verdad. ¿O acaso Macri con el reperfilamiento que mandó al Congreso no pedía lo mismo? Contemos toda la verdad. Acá lo que ha ocurrido es que en los últimos años la Argentina se endeudó en 2 años de un modo impactante, pero no solamente es que tomó mucha deuda que dijo pagar en muy poco tiempo. Y ahora caen los vencimientos y no hay cómo pagarlo. Bueno, la revisión de tarifas, la intervención de los organismos de control, la fijación de impuestos adicionales para bienes en el extranjero. Después, si quieren... No, yo eso no lo fijé, eso lo fijó el Congreso. Bueno,
No, perdón, no es lo mismo. Pero son sus poderes. No son mis poderes, eso lo resolvió el Congreso, eso es lo que dice la ley. Todo el tema impositivo. Esto es para terminar también con la mentira de Cornejo. No se le pidió facultades para poner impuestos al Congreso, se le mandó impuestos para que el Congreso legisle sobre eso. Y dentro de esa ley de solidaridad y productividad en la emergencia económica hay artículos donde se crean impuestos. Por ejemplo, se corrige el impuesto a los bienes personales. Sí, a los bienes personales que si quieres podemos... Y se crea el impuesto a la compra de divisas. Puede emitir deuda, pero puede prorrogar las emergencias anteriores. O sea que usted termina la emergencia y usted se las puede prorrogar a usted mismo, la emergencia. Bueno, sí, pero usted sabe la dimensión, Luis, yo tengo que confiar, yo lo considero un hombre democrático, lo conozco hace años, yo tengo que confiar en su estilo democrático, porque si quiere puede hacer lo que... pero cualquier cosa. No, usted, por ejemplo, está preguntando lo que se le viene en ganas. No. Y está bien. No, bueno, está muy bien. Mis dudas. Pero está muy bien. Sí, no tiene todo su derecho. Lo que quiero decir es, Luis, que hay cosas que yo siempre voy a respetar. Las facultades que me están dando es para administrar el caos. Es el caos. Yo quiero que lo entiendan. Es el caos. El lugar donde voy es un problema. Tema que tocamos es un problema. Y la verdad es que yo trato de evitar de hablar de esto, porque tengo la impresión que la gente lo que quiere es que hablemos de mañana. Y yo, si empiezo a hablar de la herencia recibida, llevamos ya 4 años hablando de la herencia recibida. No, por supuesto, yo creo que hay que hablar de mañana. Pero yo digo, ¿por qué dejó afuera el ajuste? Igual, sobre cómo yo ejerzo estas facultades voy a tener el control social. O sea, ustedes van a seguir escribiendo, van a seguir analizando cómo hago, la gente va a seguir emitiendo juicios sobre lo que cree, el que esté enojado lo va a decir, cuando me equivoque me lo van a reclamar. Yo espero no hacerlo, espero hacerlo de modo democrático, de modo institucionalmente correcto. Ese no es mi temor. ¿Por qué el paquete dejó fuera del ajuste el sacrificio y la solidaridad, que es la palabra que tiene? Por ejemplo, a los jueces, que siguen sin pagar ganancias. No los dejó afuera, estaban incluidos, pero resulta que vino la oposición a pedir que saquemos ciertos regímenes. Y entonces pidieron el tema de los maestros, el tema de los maestros lo pidieron los nuestros, el tema de los científicos que pidieron ellos, el tema de los militares que pidieron ellos. Entonces cuando empezamos a tocar 2 o 3 regiones dijimos saquemos todos y ordenemos. Y en este punto hay que ser muy precisos. Hay regímenes especiales pero que no son de privilegio. Y hay regímenes que son de privilegio. Yo diría que de privilegio en Argentina hay 2 solos. El de los jueces y el de los diplomáticos. ¿Y por qué no los quitamos? Los acabo de poner en extraordinarias para que lo tratemos puntualmente esos 2 casos. Incluido el pago del impuesto a las ganancias de todos los jueces. El caso del impuesto a las ganancias es un caso adicional que tenemos que revisar. Pero usted está de acuerdo, ¿no? Porque la realidad es que los nuevos jueces ya están pagando ganancias. Y la realidad es que es un tema a discutir, de muy difícil discusión, porque lo que van a resolverlo son los que hoy no pagan ganancias. Es un tema de muy difícil solución, porque eso está dentro de la órbita, lo llaman derechos adquiridos, y los derechos adquiridos no se pueden tocar. Uno puede legislar para adelante, es muy difícil legislar para atrás en esta materia. La política. Vamos a la política. Todo el mundo dice, ¿por qué no hace una reforma del Estado para ajustar la política? Porque llegamos hace 10 días. Bueno, pero teníamos y en 10 días tengo que hacerme cargo de que la inflación pare, de pedirle a los laboratorios que dejen de subirle el sueldo, de ocuparme, sobre todas las cosas, de los que están pasando hambre. De eso nadie habla. Nadie habla que en Concordia repartimos las primeras 6.500 tarjetas, que significan 35 millones de pesos de consumo en Concordia, nuevo. De eso nadie habla. Tuve que ocuparme de la deuda, de lo que nadie habla, y que el viernes me cayó otro vencimiento. Deme tiempo, Luis. Llevamos 10 días. Llevamos 10 días, porque no es que nosotros... Pero digo, cuando ponen todo en un paquete... Sí. Ponen, por ejemplo... yo quiero aclarar otra cosa también. Yo quiero aclarar otra cosa. Cuando me hablan del impuesto a la política, del gasto político. La verdad es que Macri eliminó el Estado. Lo eliminó el Estado. Por eso decía que iba a llegar a un 0,5 de déficit fiscal que no va a tener, va a ser mayor que eso. Con todo lo que dejó, con todo lo que eliminó gastos a diestra y siniestra. Pero usted me habla de los sueldos, no.
eliminó entre otros los gastos de las vacunas, por ejemplo. Bueno, eliminó gastos de un modo improductivos. increíble. Los gastos de la legislatura, de las municipalidades, Bueno, eso de la es un administración tema para discutir, ¿eh? Ese es un tema para discutir. Yo no creo que sea... Eso es el funcionamiento de la democracia. Yo no creo que sea improductivo que funcione una legislatura. No, yo creo que debe funcionar bien y de manera moderna. Ahora, si piden sacrificio, por ejemplo, el impuesto al sector productivo, a mí no me gustan mucho los conceptos. Sí. Creativos son solidaridad social y reactivación productiva. Es la verdad, es lo que queremos hacer. Solidaridad social es congelamiento de los saberes jubilatorios. Falso. Y reactivación productiva es impuestazo. Falso. Al sector productivo. Falso. Dos mentiras. A ver. Dos mentiras. Yo pregunto. La primera mentira, no hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Se acabó. Eso se suspendió. No, eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Si en diciembre hubo un aumento, dimos 2 aumentos extras para diciembre y para enero, y en marzo va a haber uno nuevo. Sí, pero discrecional, el presidente, no sí. Por una fórmula votada por el Congreso. Es la fórmula que casi incendia a la Argentina. Es cierto. Es la fórmula que empezó, por la que empezó el final de Macri. Es cierto, pero hay que cambiar la fórmula. Y es eso lo que vamos a hacer. Si esa es la facultad que me han dado. No me han dado la facultad para pero no aumentar. Pero ahora no está cambiando la fórmula. Pero si acabo de llegar... No estoy congelando nada, Luis. Acabo de aumentar las jubilaciones. Luis, en diciembre aumentaron. ¿A la base? A la mini. No, las jubilaciones aumentaron para todos. El casi 9% aumentó para todos. Eso fue en diciembre. A las mínimas les dimos un adicional de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Entonces... No es así. Pero, yo creo que hay que dejar de macanearle a la gente, Luis. Pero, a ver, ¿para qué cambiaron la fórmula que iba al desastre? Porque la fórmula era absolutamente imposible de sostener porque era un sistema de indexación de la economía de unos tipos que no fueron capaces de parar la inflación en la Argentina y la multiplicaron por 2. Luis, a ver si caemos. De acuerdo. A ver si caemos, porque yo cuando pasó esto, y todos advertimos, no los escuché a ustedes decir, ¿por qué no le prestan atención a lo que dice Alberto Fernández? No, a mí lo que me parece... Yo pregunto eso, ¿por qué no le prestan atención? Es inviable pagar esta fórmula, pagar la fórmula que se votó. Ahora, ¿Qué fórmula se votó? La fórmula que se votó en 2007. La misma fórmula que muchos kirchneristas decían que era mataviejos. Que era mataviejos. Perdón, esa fórmula era una fórmula que tenía en cuenta 2 aspectos. Cómo crecían los sueldos y cómo crecía la economía, que era cómo crecían los ingresos del Estado, que son los datos que hay que tener en cuenta para fijar una jubilación. Acá se cambió y se dijo, no, vamos a tener en cuenta un poquito cómo crecen los sueldos y cómo crece la inflación, porque estaban convencidos que habían parado la inflación. Sí, se fueron con 57 puntos de inflación. Ahora, lo mismo que le decían mataviejos, ahora defienden el congelamiento, aunque usted diga que no es congelamiento. Bueno, pero a ver, déjeme que cambiar un poco los roles. Le voy a hacer una pregunta, ¿por qué es congelamiento? Porque anula la fórmula de cálculo del aumento de los saberes jubilatorios. ¿Y eso qué tiene que ver con congelar? Bueno, porque decir que se anula la... No, interrumpe una política. No, decir que se anula una fórmula de indexación de los sueldos de los jubilados no quiere decir que los jubilados no van a tener aumento. Pero usted piensa que yo estoy loco. No, por supuesto. Que voy a tener a los jubilados que los han dejado en la miseria sin aumentarles el sueldo. Quiero aclararle que el que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos que los dejaron como los dejaron. Yo estoy preocupado, no ellos que los dejaron como los dejaron. Por eso es que a mí me irrita lo que estamos hablando. Ahora, Alberto, ¿y cuándo se va a reformular esa ecuación para que tenemos 180 días? Ok. Y vamos a hacerlo cuanto antes. Pues no van a hacer la emergencia. No, yo no tengo ningún interés de tener discrecionalidad en una materia como esta, mucho menos. Pero tenemos que hacer las cosas sensatamente. Bueno, yo le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta. ¿Cómo no? Resulta que nosotros llegamos y el mundo iba a explotar en 1000 pedazos y éramos Maduro. Yo no dije eso. Y dijeron un montón de cosas. No, sobre Maduro le tengo que preguntar porque... Pero ahora hablamos. Sí. Pero digo, dijeron un millón de cosas. Ahora nosotros lanzamos esta ley... Damos la propuesta básica. Yo estoy de acuerdo, lo están haciendo para pagar la deuda y equilibrar el déficit. Perdón. Digo, presentamos el programa, presentamos un plan de económico y resulta que todos los mercados reaccionan bien. ¿Saben qué vienen los mercados? Racionalidad, solamente racionalidad. ¿Vieron que va a pagar la deuda?
ven que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda. Porque además hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a pagar la deuda a los sectores más desposeídos. No voy a dejar que eso ocurra. Con todo respeto, presidente, programa de crecimiento todavía no veo. Veo. Llegué hace 10 días, Luis. No, por supuesto. Veo que le puso un freno de mano, intenta poner un freno de mano a la caída de la economía. No, Luis. Desindexar la economía. No, Luis. Ustedes ven lo que quieren. No, por eso vengo a preguntar. Pero la verdad es que en la ley esta que nosotros aprobamos, paramos los aumentos de tarifas que Macri dejó suspendidos y se escapó sin tocarlos. Postergó todo para después de las elecciones. Si nosotros aplicamos eso hoy, se termina la economía argentina para muchos argentinos. Usted me dice del sector productivo. Le hemos dado a las pymes un plan para volver a reinsertarse en el funcionamiento de la economía increíble. ¿Con las moratorias? Sí, señor. Bueno, pero eso suponiendo que todas las pymes estén endeudadas. Yo le digo, yo soy una pyme. Un enorme número de pymes están endeudadas. Enorme número de pymes están endeudadas. ¿Pero qué van a tener que hacer? ¿Pagar una deuda prorrogada para eso? Con todo respeto. Pero es que esas pymes van a la quiebra, quiero aclararle. Bueno, sin eso van a la quiebra, presidente, con yo esa, Pero eso no es para crecer, Perdón, Luis. Es para aliviar. Perdón, Luis. Con esa frialdad de análisis que usted tiene, el gobierno tuvo la misma frialdad y cerraron 20 y tantas mil pymes. Yo no tengo frialdad, yo tengo una pyme y la remo como cualquier pyme. Por eso, bueno, entonces debe saber de lo que estoy hablando. Sí, por supuesto. Debe haber padecido como padecieron todas estas que cerraron. Sí, no tengo deudas, por suerte no tengo deudas. Y yo creo que una moratoria puede aliviar, pero para crecer no sirve. Perdón, si en la moratoria van a la quiebra. Si van a la quiebra, la economía se achica. Y se deja mucha gente desempleada. Con ese razonamiento, sí. Ahora, no hay otro. Bueno, es el único posible. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo, a los sectores que más pueden pagar. ¿Por qué lo nombran como reactivación productiva? Un impuestazo es un impuestazo y nadie se tiene que poner colorado. A mí me impresionan ustedes. No es un impuestazo. Durante mucho tiempo hablaban de que no se podía crecer sin orden fiscal. Cuando nosotros tratamos de buscar el orden fiscal, ustedes dicen que somos locos, que queremos poner un impuesto. No, loco no, digo, es un impuesto altísimo. El impuesto a los bienes personales es altísimo. El impuesto es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad. ¿Usted se habrá beneficiado con eso? No, pero le arruinó la vida a muchos argentinos. Yo la verdad que no me he beneficiado con eso. Le arruinó la vida a muchos argentinos. Ya me puso y me sacó. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente. Bueno, eso es otra discusión. ¿Por qué los bienes en el exterior tienen que pagar doble? Se puede aceptar en el caso de las transacciones financieras. Ahora, el que tiene un departamento en el exterior paga. El que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina paga lo mismo que la Argentina. Pero el que tiene dólares, el que tiene un departamento afuera no lo puede traer acá. ¿Por qué tiene que pagar doble? Porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene un departamento en Miami, sabe lo que cuesta. Sí. No lo tengo. Digo, perdón. No, como me está preguntando, yo le digo todo. Lo que digo, si usted tuvo un departamento en Miami, usted sabe, Luis, lo que eso cuesta mucho más que un departamento en Argentina. Sí, pero es como un castigo al que le va bien. No es un castigo al que le va bien, es pedirle al que le va bien que aporte más, que haga un esfuerzo mayor. Y no es un castigo, es... ¿Y el campo, que es el sector que es otro sector productivo? El campo, la verdad, lo único que hicimos fue actualizar lo que Macri dejó sin actualizar. Simplemente. ¿No vienen retención y esos 3 puntos extra? Esos 3 puntos los vamos a discutir, a ver cómo lo hacemos. Yo además tengo ganas... Yo mismo dije que hagamos esta vez, yo aprendí de la 125, que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no se vea compelido a pagar igual que la cerealera. Yo todo eso lo he planteado. Sí, yo recuerdo una anécdota que usted estaba mirando, creo que acá, televisión, con Néstor Kirchner, y vio unos piquetes, ¿no? Sí. Y Néstor Kirchner le dijo que esa era la oligarquía del campo. Yo le dije, mirá, eso es un pobre chacarero. Si eso es la oligarquía, ya les ganamos. Yo ese error lo aprendí. 2 veces no lo cometo. Entonces, por eso yo mismo hice incorporar en el texto, después de haberlo mandado, la segmentación para las retenciones. Ahora, las retenciones son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares que necesitamos para hacer frente a las obligaciones. Para lograr un equilibrio fiscal. Y empezar a pagar la deuda, empezar a ordenar la deuda.
sea que las retenciones son uno de los objetivos para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Miren, una de las cosas que hay que entender, para que todos me entiendan, es que entre otras cosas lo que nos quedamos en Argentina es $100. La Argentina se quedó $100, Luis. Está bien. Eso pasó. ¿Y ahora? Termino. Sí. Yo lo veo muy propenso a hacerme preguntas, pero ténganme paciencia. La Argentina se quedó sin dólares. Se quedó con tan pocos dólares que Macri antes de irse fijó un cepo, muy necesario, quiero aclarar. Muy necesario. Necesario. Sí, porque dejó ir todo. Se le fugaron 100.000 millones de dólares a Macri. Pidió prestado y dejó que todo se vaya. Al final, cuando se dio cuenta que era una hecatombe, puso el cepo. El cepo hoy en día permite comprar $100 por ventanilla y $200 por cuenta corriente. Eso demuestra los dólares que han quedado en la Argentina. La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. Necesita. Y necesita que esos dólares formen parte de la reserva del Estado. Lo necesita, porque de otro modo es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que el Estado ha asumido. Ahora, Alberto, ¿no es cerrarse al mundo también? Porque No, yo de lo ningún escucho modo. y digo, sí, evidentemente, tienen que traer más dólares de lo que salen porque si no te De explota. ningún modo. De ningún No es modo. cerrarse. No, de ningún modo. La Porque gente que viaja para no, la para gente que viaja estudiar, la gente que viaja para esparcimiento, que es básicamente el caso, no tengo ningún problema. Ahora, Es- lo que es tiene básicamente que el saber, caso de mucha gente que lo viaja que para- tiene que saber, lo que tiene que saber la gente es que el bien, hoy en día el dólar es un bien escaso, muy escaso. No hay en Argentina. Como no hay en Argentina, tanto que le gusta el capitalismo y las reglas de mercado, como es un bien que falta, tiene que estar muy caro. Porque si no... Ahora, no es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto para tener dólares. Es para que use $2 para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares, que además es una cosa que nosotros tenemos que terminar con esa práctica. Nadie ha hablado que la tasa de interés bajó 5 puntos más o menos. Nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. De eso no hablan. Dicen que congelamos las jubilaciones y es falso. Dicen que estamos digitando las tarifas y es falso. No, están congelando. No estoy congelando nada, estoy parando la pelota, Luis. Ah. Estoy parando la Bueno, lo pelota. congelan Luis. por 180 días, eso es un congelamiento. No lo congelé, dije que en 180 días tengo que fijar. Eso es lo que dice. ¿Leyó la ley, Luis? Sí, la ley. Bueno, si la leyó, La ley. no dice eso. Dice que en 180 días debo fijar un nuevo régimen tarifario. Se lo voy a poner de otra manera. Si Macri hubiera hecho lo que hizo usted, ¿qué le iban a decir? Macri o saquémoslo a Macri, cualquiera no peronista. No, bueno. Iban a decir ajuste e impuestazo. Ajuste e impuestazo. Pero es que no es eso. Yo pregunto qué impuestos están pagando. Hemos solo ido sobre aquellos que están en mejores condiciones para poder pagar impuestos. Y luego. ¿Qué impuesto mayor paga una pyme? ¿Qué impuesto mayor paga un trabajador? No, las pymes y otras empresas, los problemas que tienen, los problemas que van a tener, entiendo por qué lo hace. Que cuando usted le impide a una pyme u otra empresa o le instaura una doble indemnización, Pero eso si es que le falso. pe- No diga una mentira más porque ya van 3. Pero no, déjeme La terminar. doble indemnización No, yo es lo para, que- y además la no doble, miento, se lo la vengo a doble decir a usted. indemnización es para los empleados que están empleados. Si usted nombra un nuevo empleado, no tiene doble indemnización. Entonces, explíquelo todo, porque si no, pareciera que... ¿Qué hicimos nosotros? Se lo planteo al revés. Parte- ¿Usted cree parte- que esto qué parte del paquete genera crecimiento? Ahora, usted me podrá decir, mire que recién me estoy acomodando, pero ¿qué parte del paquete Mire, genera? si vamos a dejar 100.000 millones de dólares en consumo, eso va a generar movimiento. Si se genera movimiento en un país que consume el 70% de lo que produce, eso va a generar producción. Si la producción aumenta, eso va a generar trabajo. La verdad que le contesto esto, que es una soncera, lo sabe el más tonto. Pero usted- Digo, se lo contesto porque me lo pregunta. La pregunta es, Luis, entendamos de una vez por todas en qué escenario estamos. Porque pareciera que este es un país de maravillas y que llegamos nosotros y dijimos, uy, qué crueldad, le ponen tarifas a la soja, le ponen impuestos a la soja. No, subieron las retenciones. Bueno, las acomodaron el aumento. Hablando de eso, ¿van a subir más las retenciones? ¿Van a subir más puntos? No puedo, porque me ponen un tope de 33 puntos. Y Usted de mismo 15 se puso para el un- resto. Claro. En verdad lo único que estoy subiendo son 3 puntos. Digo, para no mentirnos más. 3 puntos, porque el resto lo puso Macri. Yo no subí nada. Y Los no- 30 puntos los puso Macri, yo no puse nada.
Y lo único que estoy haciendo es darnos el derecho a subir 3 puntos más, con ciertas obligaciones. Por ejemplo, eso debe ir en parte destinado A un fondo. a un fondo donde se vea el desarrollo agropecuario, donde se tenga en cuenta la infraestructura. Creo que el otro tema era algo vinculado al hambre, al desarrollo social. O sea, no es que yo con eso no puedo pagar deuda, por ejemplo. Lo tengo que ocupar para el desarrollo. ¿Qué plan integral tienen para crecer? ¿Es este o esto es fijar las condiciones mínimas para poder desarrollarnos. No podemos seguir desarrollándonos en el isloque en el que estábamos, Luis. La verdad es que a mí me impresiona, porque parece que se hubieran olvidado, parecen, diría Kirchner, paracaidistas belgas, que llegaron recién a la Argentina y no se dieron cuenta de lo que está pasando en la Argentina. La Argentina tiene 41 puntos de pobreza. Sí. Tiene una desocupación creciente. Sí, la recibió. Si usted quiere... Sí. A ver, no es importante mi opinión, pero yo creo que Argentina tiene la herencia de la herencia. Mira, yo he sido muy crítico con Cristina y criticaba 3 temas de Cristina. No la contaba. Criticaba 3 temas de Perdón, Alberto, no la contaba la pobreza, manipulaba. Escribí un libro, escribí un artículo en el Diario de la Nación donde cuestionaba el ocultamiento de la pobreza. Entonces, no me diga eso. Pero en economía dijo 3 grandes problemas. Cristina, déficit fiscal, 1.8, hoy tenemos casi 6. Inflación, 23 puntos, hoy tenemos 57. Hay un lío con el déficit fiscal ese, porque algunos toman una cosa y otros toman otra cosa. Déficit primario. Yo tomo, ¿sabe qué? La presentación de los bonos que hacían Prat Gay y Caputo cuando en el año 2015 asumieron y fueron a pedirle plata al mundo. Tomo ese dato. Sí, pero no lo quiero interrumpir. Me decía 3 cosas. El tercer dato que yo... Bueno, la deuda externa no era un problema con Cristina. Éramos el país más desendeudado de la Argentina. No, la deuda era... La deuda, separar deuda externa e interna, la deuda es toda. La deuda total de la Argentina era 38 puntos del PBI. Era la deuda más baja de los países del mundo. Y era alta. ¿Cómo que era alta, Luis? Bueno, lo que dejó Cristina era una 38 puntos. ¿Sabe cuánta deuda había en moneda extranjera? 13 puntos del PBI. No Luis, hay que estudiar eso. No, yo lo estoy Hay que estudiar eso, Luis, porque si no nos olvidamos. No, a mí lo que me molesta son los títulos rimbombantes, desendeudamiento, solidaridad, y después resulta que podemos criticarle a Cristina muchas cosas, pero si Néstor y Cristina hicieron algo fue desendeudarnos. Pero la deuda pública continuó, el Estado seguía teniendo deuda pública, el CIADI... Pero no me está escuchando. Sí. La deuda pública argentina, el 10 de diciembre del año 2015, era 38 puntos del PBI. La deuda en dólares ese día en la Argentina era 13 puntos del PBI. ¿Y ahora cuánto es la deuda total? 95% del PBI. ¿Del PBI? 95%. Sí. Por supuesto es un problema. Sí. Y eso va a ir creciendo, porque van cayendo intereses que no estamos pagando y demás. 2 herencias, la de Cristina y la de Macri. Sí. ¿Cuándo empieza un plan integral para crecer? Ya empezó. Pero como te seguimos hablando del pasado, no podemos hablar del futuro, pero ya empezó. Ya empezó. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente lo que dijimos en la campaña. Nosotros esta semana vamos a empezar a hablar... Mire que van a decir que dijo en la campaña que le aumentaba el 20% de los jubilados inmediatamente y ya van a decir que lo incumplió. Bueno, relativamente los 5.000 pesos sobre una jubilación mínima, si usted toma en cuenta los 10.000 pesos que dimos en enero, es casi eso. Para la mínima. Y para las mínimas. Igual, de todas maneras, en marzo va a haber nuevos aumentos. Y lo que yo quiero es que dejen de perder como han perdido en los 4 años que pasaron. En 4 años Macri, en términos reales, hizo caer la jubilación un 20%. Y yo voy a garantizarles que ese 20% lo van a ir recuperando. Pero llevo 10 días, Luis. Entiendo. No llevo 10 años. Entiendo. Llevo 10 días, Luis. ¿Nos ubicamos? Sí. Llevo 10 días. Entonces, lo que nosotros necesitamos de aquí en más es ir organizando la economía. Nosotros hemos sentado las bases de esto que a Martín Guzmán le gusta llamar tranquilizar la economía. Tranquilizarla. Estamos totalmente desbordados, en manos de alguien que decía que iba a ser lo mismo, pero más rápido. Y todos sentían que estaban arriba de un colectivo manejado por alguien que aceleraba frente al precipicio. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos arriba de un colectivo que ha parado y ha girado.
y el precipicio se aleja. Ahora, ¿baja la inflación? Y bueno, es lo que estamos trabajando. Nadie habla, ustedes no hablan nunca de que los medicamentos han bajado el 8% y se va a mantener este precio hasta febrero. Sí, hay quienes dicen que se hicieron un colchón del 20 o el 30 antes que de le bajar el permitió 8%. hacerlo Macri. Sí. Que le permitió hacerlo Macri, Cualquiera, que digo, el le que sea. permitió hacerlo Macri y que yo impedí que se lo perfeccionaron. Cualquiera, ¿De acuerdo? pero si lo hicieron un mismo colchón del 20%. Lo mismo estoy trabajando con las alimenticias y con los supermercados. Lo mismo estoy trabajando. La ley de góndolas tiene el mismo sentido. Que dejen de acordar los supermercados con poner en los lugares de privilegio a los precios más caros y mandar al escalón de abajo los que más le conviene comprar a los argentinos. Ahora, 10 días llegó. No, está bien. Nosotros necesitamos volver a hacer que la Argentina consuma para que la Argentina vuelva a producir. Y produciendo vamos a tener más trabajo. Presidente, así como puso la doble indemnización para evitar más despidos, ¿no podía poner en ese acuerdo económico y social una invitación a los sindicatos para que cambiaran la cláusula la cláusula que permite revisar los convenios de ultraactividad? Todos los convenios son revisables. No, si tiene una cláusula de ultraactividad... No, pero eso en todo caso lo que dice es que la ultraactividad lo que permite es regir para lo pasado. No se necesita modernizarlo. Pero yo creo que eso ya no existe más, se lo digo con toda franqueza. O sea, no existe más que, perdón. Porque en la negociación eso no se está permitiendo. No se están permitiendo que los acuerdos rijan para el pasado. Se permiten que los acuerdos rijan para adelante. Eso por ahí es una regla que quedó escrita en algún convenio. Pero yo lo que quiero decirle, Luis, es que los convenios son la herramienta ideal para que trabajadores y empresarios entiendan cómo deben colaborar para poner en orden también ellos la economía. No se trata de cuánto piden los trabajadores. Yo creo que la mejor Argentina es la que le dio derechos a los trabajadores. Pero cuando esos derechos se convierten en privilegios empieza a ser un problema. Ahora, esos privilegios se resuelven en una negociación colectiva. ¿No es pasarse de la raya plantear al sector privado que usted le diga al sector privado cuánto tiene que aumentar? Pero yo no lo voy a decir, le voy a decir cuál es el mínimo. Lo que voy a plantear es fijar un piso, para que no haya un exceso del sector privado. ¿Y cuál va a ser ese piso? No lo sé, tenemos que hablarlo. Yo tengo reuniones con el sector privado, mañana me reúno con el campo, después tendré reuniones con otros sectores. Hablo permanentemente con empresarios. Yo estuve días atrás almorzando una EA, hablo permanentemente con el sector empresario y también con los que trabajan. ¿No le parece demasiado sugestivo, usted que tiene capacidad de análisis, que todavía no tiene... 10 días, ¿no? Yo digo 10 días, hoy cumple 10 días, lo tengo claro. Y ya casi no quedan presos exfuncionarios kirchneristas. ¿Esa es una pregunta que en usted las se hace? cárceles. Yo me lo pregunto, sí. ¿Y usted nunca se preguntó por qué estuvieron 4 años presos gente que no tenía condenas? Muchas veces me lo pregunté, sí. Algunos creo que... Entonces ese es el problema. Sí. No me pregunte a mí eso. Primero, yo no tengo nada que ver, es una decisión de los jueces. Segundo, así funciona la justicia. Tercero, no se avergüence porque están libres, se avergüéncese porque durante 4 años estuvieron presos sin condena. Eso debería darle vergüenza. Yo no me avergüenzo, yo quiero saber cómo funciona la justicia. No que los liberen, debieron haberlos liberado hace 4 años. Quizá algunos sí, otros no, hay que revisar caso. Yo revisaría caso por Yo lo caso. que le digo es que cuando yo dije eso, ustedes me acusaron de antirrepublicano que se quería meter con los jueces. ¿Cuándo? Cuando criticó a los jueces. Cuando yo dije hay que revisar caso por caso. Sí. Y no hay que generalizar. No, a mí no me gustó que nombrara a los jueces con nombre y apellido. Porque Sí, esos son los jueces que mantuvieron muchos años presos a toda esta gente. Pero a mí y siendo presidente menos todavía, no me parece. Me parece a mí lo que me parece injusto, Luis, es generalizar. La justicia federal funciona mal, pero no todos los jueces federales funcionan mal. Algunos jueces federales han hecho este tipo de cosas. Pero en verdad lo que debería pasarnos es asombrarnos que gente sin condena haya estado 4 años presa. Bueno, está la mitad de los presos en la Argentina. Eso también debe no solamente los políticos, porque pero si yo no le pregunto por los políticos. Pero yo le pregunto por lo que usted me pregunta. No, está bien. Bueno, pero la verdad, efectivamente, de eso debe preocuparnos. Y la política la política no se preocupa por los presos comunes que siguen. No, sí, yo me preocupo. Yo me preocupo. Si usted estuvo el día en que le hicimos un homenaje a Esteban Rí en la Facultad de Derecho, no estuve, pero sé el contenido, sí. Ahí yo dije
que Esteban siempre nos decía que un Estado se mide por el modo en cómo trata las cárceles y cómo trata a los presos. Y finalmente un Estado es más de derecho o menos de derecho si uno tiene en cuenta eso. Yo me voy a ocupar de eso. ¿Por qué puso en la AFI una interventora que primero voy a hacer esta aclaración? Creo que fue una muy buena jueza en el caso... Fiscal. Una muy buena fiscal en el caso de Mariano Ferreira. Yo he seguido ese caso y fue impecable. He leído el expediente, fue impecable. Pero ¿por qué puso a intervenir en la AFI una interventora, Cristina Camaño, que se reivindica como una mujer de la justicia que apoya un proyecto partidario? Porque la verdad, ella en verdad no apoya un proyecto partidario. Ella es parte ella es parte de un movimiento dentro de la justicia que en todo caso, si quiere, tiene una mirada de país parecida a la nuestra. Ahora, ¿y los que están en la Asociación de Magistrados, cómo es? No sé, yo bueno, por eso no los conozco. ¿Qué es lo que hacen? Que ustedes solo miran justicia. No, si afectan los dictámenes y la decisión está mal. Si afectan claramente, sí. Igual pero yo escuché decir... Yo ya tuve varios problemas con la Asociación de Magistrados. Pero empezó diciendo, con toda razón, que Cristina Camaño era una gran fiscal. ¿Sí? Es una gran fiscal. ¿Qué tuve en cuenta de Cristina Camaño? Su honestidad intelectual, su capacidad y su coraje. Eso es lo que hace falta para hacerse cargo de la AFI. ¿Y de Félix Kraus? Félix Kraus es un extraordinario fiscal, de una conducta impoluta, al que nadie puede imputarle nada, salvo ser de justicia legítima, que eso parece ser muy pero grave. Así como Laura Alonso era una titular de una oficina anticorrupción identificada con un partido político, Félix Kraus también. Félix Kraus nunca se enamoraría de mí. Y Félix Kraus es un abogado. Y Félix ¿Qué quiere Kraus, decir? ¿Que Laura Alonso estaba enamorada de...? No lo dije yo, lo dijo ella. Y Félix Kraus... ¿Dijo que estaba enamorado de quién? Y Félix Kraus, sí, no importa. Y Félix Kraus va a actuar con total autonomía. He dispuesto que la Oficina Anticorrupción no dependa más ni del Ministerio de Justicia ni de la Presidencia. Y que funcione con total autonomía. Y voy a darle todos los recursos que necesite para que de una vez por todas terminemos con este tema. ¿Quién se hizo cargo? No un licenciado en Ciencias Políticas, un fiscal de la República, sobre quien no pesa ninguna mancha. Ninguna mancha. Ahora, si la mancha es que es de justicia legítima, bueno. Mire, capaz que si nombraba uno de la Asociación de Magistrados, me diría, no, pero ¿cómo nombrás uno de la Asociación de Magistrados? Y si nombrara uno de la Asociación de Fiscales o de... Yo no tengo de los, predilección esta organización nueva que es de los jueces federales, me dirían, no, pero es esa organización. ¿Vio la película Tierra Arrasada de Tristan Bauer? Vi partes, no la pude ver entera. Con todo respeto, me pareció muy grieta, muy... Es una mirada. Sí, es una mirada que no... Debo confesar que es muy parecida a la que yo tengo. Pero no ayuda. No, pero lo que creo es que no hay que seguir mirando para atrás, pero es una mirada. También quiero decirle, leo todos los días editoriales que no ayudan, ¿eh? Todos los días escucho editoriales que no ayudan. ¿De acuerdo? Ahora, es una mirada sí, que íntimamente me parece una mirada... Sí, lo que pasa es que es la película del ministro de Cultura, no es una... Es una mirada, bueno, a mi juicio, bueno, pero él es un cineasta antes de ser ministro de Cultura. Sí, un cineasta, con todo respeto, militante, un cineasta militante. Bueno, que todo lo que piensa con nosotros, y lo que estaban con, lo que todos que aplaudieron a Macri no eran militantes. No, los que apoyaron a Macri serán militantes de Macri, sí, y está mal también. ¿Qué sé yo? Pero nadie los escucha decir que son militantes. No, bueno. En el caso de Tristan Bauer es mi mirada. Una de las cosas que hay que hacer es terminar con estos preconceptos. Sí, para superar esa grieta que a usted y a mí nos preocupa. ¿Cuántos 10 días hace que usted no sabe en 10 días la paciencia que estoy teniendo? Y mucho, me imagino, no soy importante. No, y le creo, y hay que terminar con esa locura. Ahora, esto es la mirada de un muy buen cineasta que es Tristan Bauer, que yo quiero serle franco, es una mirada que yo comparto. Después podemos discutir si tiene sentido o no en este momento mostrar tan descarnadamente lo que nos ha pasado. Pero quiero ser también justo. Es tan descarnado como muchos editoriales y muchas cosas que escucho por radio y miro por televisión. ¿De quién? Dígalo. Si no de un montón de periodistas. Me pongo nombre y usted dice que hago nombre. No hacemos nombres. Pero de un montón de periodistas. Que hacen, mire, hoy me cansé de leer artículos que decían que congelamos las jubilaciones. ¿Dónde congelamos las jubilaciones? La fórmula se congeló. No se congeló, la fórmula se suspendió.
Bueno, es un concepto suspendido. Pero no es lo mismo, porque si usted dice van a congelar los La sueldos ju- de los jubilados piensan que hasta junio nadie le va a reconocer un aumento, y no es verdad. Ajá. En diciembre lo tuvieron, en marzo van a tener otros. Y para junio espero que haya una nueva fórmula que se aplique automáticamente. Otro informe de Bachelet contra la dictadura de Maduro en Venezuela se conoció en las últimas horas. ¿Cuál es su mirada sobre eso, si tuvo oportunidad de verlo? No pude verlo, pero la verdad es que eso nos preocupa. Claro que nos preocupa. Nos preocupa eso, nos preocupa todo avasallamiento al Estado de Derecho, nos preocupa. Nos preocupa. También nos preocupa lo que está pasando en Bolivia. También nos preocupa lo que está pasando en Chile. De todo eso se habla menos, pero también nos preocupa. Yo me acordaba días atrás, yo marco estas cosas para tratar de poner el Contexto. Sí, claro, y la mirada en el lugar justo. Cuando Maduro, yo recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas en el año 2013, por ahí, cuando Maduro, después de una manifestación, puso presa a 800 personas. Piñera metió presa a 2.500 personas y no pasa nada. Y no pasa nada. Está mal, sí. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie habla nada. Y yo quiero aclararle que tengo el mejor trato con Piñera y ojalá, si yo puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, lo voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Pero seamos justos. Esto es cuando yo hablo de honestidad intelectual. Digamos todo. Si Maduro ha avanzado sobre los derechos individuales de los venezolanos, me va a tener a mí reclamando por esos derechos individuales, claramente. Unos últimos minutos y agradeciéndole. No. Preguntas políticas personales, ya que es la primera entrevista. Sí. Estamos en su casa, en la Quinta Oliva, vendría a ser la casa de descanso No, es la casa de vivienda. de vivienda del presidente. ¿Está cómodo acá? Sí, bueno, es lindo, es grande. ¿no? Si yo estoy incómodo, que le queda al resto de los argentinos. No. Esto es cómodo. ¿Usted goza o sufre el poder? ¿Lo disfruta? No, lo ejerzo. Lo ejerzo. Ni lo gozo ni lo disfruto. El que lo goza se excede. ¿No? El que lo padece termina haciendo mal las cosas. No es ni para padecerlo ni para gozarlo. Ni para disfrutarlo. Porque es algo que exige mucha responsabilidad. Es solamente para ejercerlo. ¿Cuándo desconecta? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? Me estoy acostando tipo 2:30, 1, y me estoy levantando tipo 7:30. ¿Duerme derecho? Sí. Perdón, ¿toma algo para No. dormir? Soy medio enemigo de esas cosas, tengo que empezar, pues siempre tengo la impresión que genera adicción. No sé si es verdad o no, pero por ahí es una soncera Los mía. que saben dicen que sí. ¿Cuánto cree que le puede durar su idea, creo que todavía la está haciendo, de ir manejando su propio coche y cargar nafta como hacía antes? Me cuesta mucho hacerlo. Tengo una anécdota muy divertida. ¿Quiere que le cuente? Por favor. Para distender al final. El día de la Asunción decidí ir con mi auto. Me preguntaban qué auto me mandaban, que yo digo, no voy a ir con mi auto, voy a llegar manejando yo y me voy a ir manejando yo. Entonces llegué con mi Un auto. símbolo dijeron eso. Me llegué manejando yo. Yo dije, vamos a hacer una cosa a la uruguaya. Dije, vamos a hacer una cosa a la uruguaya. Y entonces yo admiro mucho cómo funciona en Uruguay la convivencia entre todos. Y llegué feliz manejando mi autito, saludaba con una mano manejada, con otra saludaba, llego a casa al Congreso. Cuando salgo con la misma idea, pero me dicen, no, mira que hay mucha gente, déjame a mí, me dice Daniel, un colaborador mío, déjame que yo manejo y vos andás atrás saludando. Me destruyeron el auto. Me lo destruyeron. Se lo bollaron todo. Claro, pues, Alberto, presidente. Sí. Me destruyeron el auto. Sí. Bueno, por Me lo menos no le destruyeron. pegaron en la frente como a Néstor. No, decía. fue buenísimo. Entonces lo llamo a Pepe. A Pepe Mujica lo vio la tarde y le digo, mira, quise hacer Quise hacer la la gran uruguaya y mirá cómo me salió. Y me dice, buen chabón, sos un chambón, vos tenés que darte cuenta que no eran uruguayos los que estaban afuera del auto. Me dijo. Pero es una cosa para que aprendamos. Igual ahora me cuesta mucho manejar mi auto, esa es la verdad. Me cuesta mucho manejarlo. ¿Cómo cuida su salud? ¿La cuida? Sí, ¿Hace dieta? ¿Está haciendo dieta? no lo estoy haciendo, pero debo hacerlo. Ajá. Deje de retarme, todos me dicen lo mismo. No, yo se lo digo Todos me dicen lo mismo, y tienen razón. ¿Hace ejercicio? Bueno, acá sí empecé a hacer ejercicio porque acá me es más fácil. Ajá. Acá me es más fácil. ¿Qué En la tipo de calle. ejercicio? No, la verdad es que por ahora estoy caminando y andando mucho en bicicleta acá adentro. Ajá. ¿Se psicoanaliza? No. ¿Nunca? Nunca. La verdad es que nunca sentí que lo necesitaba. Por ahí lo necesito mucho, pero nunca sentí necesitarlo.
¿Cómo está evolucionando su vínculo político y personal con Cristina? Muy bien. Muy bien. Es muy difícil de explicarlo y tal vez es más difícil de entenderlo. Pero Cristina y yo, Luis, somos amigos, éramos amigos de hace muchos años. Sí, pero se pelearon 10 años. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina. Por eso yo siempre planteo ese ejemplo para decir, pongamos fin a la grieta. Yo todavía cuando veo que hay amigos que no se hablan, digo, terminen con esa soncera. Sí, usted cambió, ¿ella cambió? Ella cambió, claro que cambió. Si no hubiera cambiado, yo no sería presidente. ¿Cómo Pero se además, no hubiera, para que se entienda lo que digo, ella estuvo muy enojada conmigo. Y fue ella la que me propuso ser presidente. Y ella cambió, claro que cambió. Cambió, no cambió en sus ideas, no cambió en sus convicciones, pero sí creo que ella ayuda mucho a que las cosas se hagan preservando la situación de los que menos tienen, cuidando a los que menos tienen. Yo cuando asumió usted vi una foto con su hijo que fue comentada por todo el mundo, porque Moldavsky, Me divierte mucho. Un artista, un humorista, dijo que era la foto del futuro, de la tolerancia, del amor y el respeto por las diferencias. ¿Cómo es su vínculo con Estanislao ahora que están en la Quinta Muy Olivo? bueno, muy bueno. No ha venido todavía Estanislao acá. Amenazó con no venir, no tiene muchas ganas. No ha venido, se me está escabullendo. No, pero bien, no, estamos muy bien. Bueno, es mi hijo, lo adoro, lo amo, como al hijo de todos nosotros. Y lo tiene que cuidar ahora que es presidente. Lo cuido mucho. También tiene que cuidarse de él, porque finalmente es un hombre joven, tiene su vida, tiene que hacer su vida y tiene que también él saber cuidarse. Le agradezco mucho que me haya recibido. Gracias por cumplir la promesa. Se acuerda que tiene una que es de marzo, ¿no? Principio de marzo. ¿Ya la estoy tomando? Y la tomamos las dos juntas. Y yo me acuerdo. Bueno, cuando en marzo aumentemos a los jubilados, ahí hacemos de vuelta a la reunión y ahí ya habrá verificado que no había congelamiento. Yo creo que todo el mundo quiere que le vaya bien, Alberto. Todos queremos que nos vaya bien. Y espero que podamos seguir teniendo las diferencias que tenemos y plantearlas con así. Mucho. Yo lo que creo es que el problema, si hay algo contra lo que siempre luché en democracia, es contra el discurso único. Eso es lo peor que nos pasa. Encerrarnos es lo peor que nos pasa. Y inclusive discutir y debatir con vehemencia está bueno, si eso no pierde el respeto. No hay que asustarse. No hay que asustarse. Perdón, ¿está la cámara ahí? ¿Ahí? Faltan unos días para Navidad. Si usted quiere dejar un mensaje, debe tener muchas herramientas para dejar un mensaje, pero si lo quiere dejar por Pero acá... es una buena herramienta. A todos los argentinos que estén tranquilos, que la verdad hemos parado el colectivo que iba camino al precipicio. Que yo estoy seguro que algunos no están contentos porque hubieran querido no tener que aportar más. Y bueno, se les tiene que pedir un poquito más de ayuda porque hay muchos argentinos que están en el pozo de la pobreza y de ese pozo debemos sacarlos. La verdad es que ocupándonos de esos argentinos vamos a hacer una mejor sociedad todos nosotros. Cuando yo insisto en el plan contra el hambre, insisto en que todos trabajemos para terminar contra el hambre, pues bien, para terminar con el hambre, perdón, lo que estoy diciendo es, yo no quiero que ese sea un plan de Alberto Fernández, quiero que sea un plan de la sociedad. Hagamos algo épico, hagamos una sociedad justa, simplemente, donde crezcamos todos, no donde crezcan algunos. Y yo estoy seguro que lo podemos hacer. Espero que esta sea la última Navidad que pasemos así con sensación de pesar y que a partir del futuro nos abracemos, que terminemos las diferencias entre nosotros, que nos respetemos para siempre y que aprendemos a vivir como los uruguayos, respetándonos y sonrientes. La mejor Navidad y el mejor Año Nuevo para todos ustedes.